Hoy vamos a hablar de un personaje que todos conocemos de nombre, pero pocos conocemos de verdad, Miguel Hidalgo y Costilla, el hombre detrás del famoso grito de Dolores. Seguramente lo recuerdas como el padre de la patria, con su estandarte de la Virgen de Guadalupe, llamando al pueblo a levantarse en armas. Pero la vida de Hidalgo es mucho más interesante y compleja que esa imagen. Hoy vamos a descubrir quién fue realmente, qué errores cometió, qué logros alcanzó y, sobre todo, qué podemos aprender de él. Historias para crecer. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego de Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato. Era hijo de Cristóbal Hidalgo y Costilla y de Ana María Gallaga, una familia criolla con cierta posición económica. No eran ricos a lo grande, pero sí tenían recursos para darle estudios. Así que, desde niño, Miguel no vivió la pobreza extrema de muchos novohispanos, lo cual le abrió la puerta a la educación. Desde joven se distinguió por ser brillante y curioso. Estudió en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, hoy Morelia, donde fue alumno destacado y más tarde incluso rector. Tenía un cerebro inquieto, hablaba francés, italiano, latín, otomí, náhuatl y tarasco. Leía a los pensadores franceses como Rousseau, Montesquieu y Voltaire, lo cual era casi un peligro en la Nueva España. Aunque llevaba sotana, Miguel Hidalgo no encajaba del todo en la imagen clásica del sacerdote rígido, reservado y obediente a rajatabla. Todo lo contrario, quienes lo conocieron lo describen como un cura muy humano, cercano y hasta un tanto rebelde para su época. No se limitaba a dar misa ni a predicar sermones, tenía un carácter inquieto, con gustos que levantaban cejas dentro de la sociedad conservadora de la Nueva España. Amaba el teatro, la música, la lectura de autores prohibidos y también el buen comer. Era un hombre que disfrutaba de la vida, y se dice que incluso tuvo hijos, algo que para un sacerdote en aquel entonces era un verdadero escándalo. Eso le ganó críticas, rumores y hasta sanciones de las autoridades eclesiásticas. Pero lejos de hundirlo, esa manera de romper moldes lo hizo más auténtico y más cercano al pueblo. Lo más interesante, sin embargo, no estaba en sus aficiones personales, sino en su preocupación genuina por la gente. Cuando fue párroco en Dolores, no se conformó con dar asistencia espiritual, se convirtió en un promotor de oficios y proyectos productivos. Enseñaba a sus feligreses a trabajar la loza y los ladrillos, impulsaba talleres artesanales y hasta introdujo cultivos poco comunes en la región, como las moreras para la producción de seda o las vides para el vino. Su visión era clara, quería que la comunidad pudiera generar su propio sustento, sin depender por completo del sistema colonial que mantenía al pueblo en la miseria. En esas iniciativas se revela un aspecto clave de Hidalgo, más que un simple religioso, fue un líder social con una mirada adelantada a su tiempo, alguien que entendía que la verdadera libertad empieza cuando la gente tiene trabajo digno y oportunidades para vivir mejor. En esos años, la Nueva España era un verdadero polvorín. Los criollos, como Hidalgo, se sentían relegados por los peninsulares que acaparaban los mejores puestos y privilegios. Mientras tanto, indígenas y mestizos vivían en la pobreza, cargando con abusos y tributos injustos. El malestar era general, y en 1808 llegó la chispa, Napoleón invadió España y el rey Fernando VII cayó prisionero. De pronto, todo el imperio quedó en crisis, y en la Nueva España muchos se preguntaban, ¿a quién obedecer ahora? Era el momento ideal para desafiar al sistema. En ese ambiente nació la conspiración de Querétaro. Hidalgo se unió a Ignacio Allende, Juan Aldama y doña Josefa Ortiz de Domínguez, quienes planeaban un levantamiento para aprovechar la debilidad de la corona. El plan era audaz, pero fue descubierto antes de tiempo. Ya no había espacio para dudas ni retrocesos, o se alzaban de inmediato, o los atrapaban. Y fue ahí donde Hidalgo, casi a contrarreloj, tomó la decisión que lo llevaría a la historia, encender la llama de la rebelión.
La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de México. Consciente de que ya no había marcha atrás, mandó repicar las campanas de la parroquia y reunió al pueblo en el atrio de Dolores. Frente a esa multitud, levantó un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, un símbolo profundamente querido por los indígenas y mestizos, y con él en alto lanzó el llamado a levantarse contra la opresión. Aquí aparece un detalle que a menudo pasa desapercibido: su grito no fue únicamente «Viva la independencia», sino también «Viva Fernando VII», el rey de España que estaba prisionero de Napoleón. Puede sonar contradictorio, pero en realidad fue una jugada maestra. Hidalgo sabía que si se declaraba abiertamente contra la corona, muchos lo verían como un traidor y perdería legitimidad. Al invocar el nombre del rey, disfrazaba su rebelión como una defensa de la monarquía contra un mal gobierno corrupto y abusivo. Ese equilibrio entre rebeldía y lealtad fue clave para convencer a la gente. No era una traición absoluta, era una causa justa: defender al pueblo, acabar con la injusticia y rescatar al rey cautivo. Con ese matiz político, Hidalgo encendió una mecha que nadie pudo apagar. Lo que comenzó como un llamado urgente en un pequeño pueblo de Guanajuato se convirtió en el inicio de una guerra que transformaría a toda una. En cuestión de meses, el ejército de Hidalgo creció como nunca, más de 100,000 hombres. Pero ahí vino su gran problema: no era un ejército profesional, sino campesinos sin entrenamiento, armados con machetes y palos. Eso derivó en violencia descontrolada. El episodio más duro fue el ataque a la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, donde murieron miles en una masacre. Hidalgo, que era más pensador que militar, no supo controlar a su gente. Otro error fue no tomar la Ciudad de México cuando tuvo la oportunidad. Esa decisión aún hoy divide a los historiadores. El movimiento avanzó unos meses, pero poco a poco fue perdiendo fuerza. Finalmente, en 1811, Hidalgo fue capturado en Acatita de Baján, en Coahuila. Lo llevaron a juicio, lo degradaron como sacerdote y lo fusilaron el 30 de julio de 1811, en Chihuahua. Su cabeza, junto con las de Allende, Aldama y Jiménez, fue colgada en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas como advertencia para cualquiera que pensara en rebelarse. Aunque su lucha fue breve, Miguel Hidalgo dejó una huella imposible de borrar: encendió la chispa de la independencia, pronunció un discurso que más de 2 siglos después seguimos recordando, firmó decretos que abolían la esclavitud y eliminaban tributos injustos, y, sobre todo, inspiró a otros grandes líderes como José María Morelos, quienes tomaron la estafeta y llevaron la causa hasta consumar la independencia en 1821. La vida de Hidalgo tiene luces y sombras. Por un lado, fue un visionario que entendió la importancia de la justicia y la igualdad. Por otro, cometió errores de estrategia militar que costaron vidas. Pero al final, su mayor legado es demostrar que una sola voz puede mover a un pueblo entero. Hidalgo murió hace más de 2 siglos, pero cada 16 de septiembre lo recordamos. Y tal vez lo más importante no sea el grito en sí, sino lo que nos recuerda: que los pueblos tienen fuerza para transformar su destino. Y ahora te pregunto, ¿qué te inspira más de Miguel Hidalgo, sus ideales o su valentía de arriesgarlo todo por ellos?